Bueno, hoy vamos a ver la regla de la cadena, que es una de las que más se utilizan cuando estamos derivando. ¿Cuándo vamos a utilizar regla de la cadena? Cuando tengamos una función compuesta. Por ejemplo, en esta que tenemos aquí, raíz cúbica de x cuadrada más 1 es una función compuesta. ¿Identifican las dos funciones? No la raíz, sino lo que está dentro de la raíz. Lo que está, exactamente. Una es la raíz y otra es lo que está dentro de la raíz. Lo que está dentro de la raíz, pues le vamos a llamar g, y g es x cuadrada más 1. Y lo que es, ¿y qué tendríamos que hacerle a x cuadrada más 1 para que nos dé esta función? Elevarla a un tercio. Elevarla a la 1/3. Entonces vamos a tener dos funciones. Vamos a ponerla acá. X a la 1/3. Una que es x cuadrada más 1 y otra que es x a la 1/3. Y entonces esta función que nosotros tenemos aquí, y en realidad es una función compuesta porque resulta de aplicar la composición de la función f en la función g. Entonces, cuando tengamos una función compuesta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aplicar una regla. Esta regla, ¿de dónde sale? Esta sí la vamos a revisar porque es muy importante. Cuando yo quiero calcular la derivada de una función compuesta, es decir, de f en composición con g, según la definición de la derivada sería aplicar el límite cuando delta x tiende a 0 de, ahora vamos a evaluar en x más delta x, entonces aquí tendríamos f de g de x más delta x menos la función evaluada en x, g de x. Y todo esto cuando delta x tiende a 0. Así como en las otras reglas necesitamos añadir y restar algún término, en este caso es multiplicar por 1. Ese 1, ¿cómo va a estar expresado? Como g de x más delta x menos g de x. Lo ponemos arriba y lo ponemos abajo para no alterar nada. Cuando multiplicamos por 1 no se altera nada. Y bueno, vamos a reescribir esto que tenemos aquí. Ay, ¿por qué le puse acá delta x tiende a 0? Aquí solo es delta x. Vamos a reescribir. Tengo aquí un producto. Tengo que multiplicar esto por esto. Entonces al final es numerador por numerador y denominador por denominador. Si intercambiamos los denominadores, no pasa nada. Sigue representando la misma cantidad. Entonces lo vamos a expresar ahora como f de g de x más delta x menos f de g de x. A esta la vamos a dividir entre g de x más delta x menos g de x. Intercambiamos nada más el denominador y entonces acá multiplicaría por g de x más delta x menos g de x. Esto ahora se divide entre delta x. Tengo el producto de esta por esta. Entonces aplicamos propiedades de los límites. El límite de un producto de funciones se puede expresar como un producto de límites. Aquí sería el límite cuando delta x tiende a 0. Y acá sería por el límite cuando delta x tiende a 0.
El límite de g de x más delta x menos g de x entre delta x, ¿qué es esto? ¿Qué es? Si cambiamos la g por una f, ¿qué sería? Es la fórmula de la derivada, ¿no? Exactamente, es la fórmula de la derivada. Aquí tenemos en lugar de la función f la función g, por lo tanto es la derivada de g. Esto de acá, ¿qué es? Así a primera vista no es tan clara como esta de acá, pero vamos a identificar qué significa esa composición. Si yo tengo la composición de f en g, la composición de f en g significa que yo tengo dos funciones g y f. A la función g metemos valores de x y de ahí van a salir g de x, que es lo mismo que va a entrar en la función f. Y al evaluarlos, esa función f me va a devolver la función evaluada, pero en g de x. Esto es la composición. Entonces, si yo tengo esta función llamada f y de entrada le doy un valor de g de x, pues esta función me devuelve f evaluado en g de x. Lo mismo si la entrada no es g de x. Si en lugar de x estamos dando un valor de x más delta x, lo que sale de la función es g de x más delta x. Y si eso es lo que entra a la función f, la función f lo que me va a devolver es f evaluado en g de x más delta x. Y entonces, cuando a mí me preguntan el límite de f de g de x más delta x menos f de g de x, que es lo mismo que teníamos acá, esto que tenemos aquí, es lo que yo tengo aquí. Entonces, si yo hago f de g de x más delta x menos f de x, eso es esta diferencia de aquí. O sea que aquí tenemos un delta y. Sí. Tengo el límite. Cuando delta x tiende a 0, lo que tengo aquí es delta y. Y g de x más delta x menos g de x sería un delta x. Cuando delta x es tan pequeño que tiende a 0, quiere decir que el x y el punto que está después están tan cerca que entonces yo puedo asumir también que g de x más delta x también se aproxima a g de x porque estamos hablando de dos puntos que están muy cerca. Entonces, si estos dos puntos están muy cerca y yo estoy evaluando la pendiente entre estos dos puntos, ¿qué es lo que estoy obteniendo? ¿La tangente? La pendiente de una tangente. Y la pendiente de una tangente es la derivada. Entonces, esto que tengo aquí en realidad es la derivada de la función g, de la función f, perdón, pero es la derivada de la función f no con respecto a x, porque estos puntos de entrada no son x. Es la derivada de f con respecto a la función g. Entonces, esto que yo obtengo aquí, nos regresamos. Lo que estoy obteniendo es la derivada de f, pero con respecto a la función g. Esa
es la fórmula es la regla de la cadena. Entonces, lo que yo tengo aquí es la derivada de f, pero nada más con respecto a g. Y la derivada de g, pero con respecto a x. Hay muchas notaciones cuando estamos hablando de funciones, unas que son más sencillas de entender que otras. A mí, por ejemplo, esta no me resulta tan fácil de memorizar. Pero si nosotros suponemos que la función g de x es una expresión a la que nosotros llamamos u, y entonces decimos que la función, que y, va a ser una función, pero ya no de x, sino una función de u. Y ahí tenemos la composición. Está en función, y está en función de u, y u es una función que llamamos g de x. Entonces, lo que vamos a tener acá es la derivada de f. F es lo que llamamos nosotros y. La derivada de f, pero con respecto a u, que sería esta parte de aquí. Y eso lo vamos a multiplicar por la derivada de g, o sea, la derivada de u. Y esta sí está en función de x, entonces la derivamos con respecto a x. Esta sería la regla de la cadena. ¿Cómo la aplicamos? Bueno, en esta función sería, por ejemplo, y es una función de u. ¿Y cuál es la expresión? Pues yo debo tener u a la 1/3. Y para que esto se cumpla, entonces u debería ser una función de x. ¿Y cuál sería la expresión? X cuadrada más 1. Entonces lo que yo voy a calcular es la derivada de y. Vamos a ponerle aquí. La derivada de y, que es lo mismo que la derivada de y, pero con respecto a x. Para que yo obtenga eso, la fórmula me dice que debo calcular la derivada de y, pero con respecto a u, y luego la derivada de u con respecto a x. Entonces vamos a calcular la derivada de u con respecto a x. La derivada de y, perdón. La derivada de y con respecto a u. ¿Cuál es y? U a la 1/3. Y eso lo debo multiplicar por la derivada de u, pero ahora con respecto a x. ¿Cuál es u? X cuadrada más 1. Entonces derivamos esta con respecto a u y esta con respecto a x. ¿Cuál sería la derivada de u a la 1/3? Ahora nuestra variable es u. Un tercio de u elevado a la menos 2/3. Exactamente, gracias. Ya tenemos derivada u. Ahora hay que derivar. Digo, ya tenemos derivada y, ahora hay que derivar u. Pero la u se deriva con respecto a x. ¿Cuál sería la derivada de esto? 2x. 2x simplemente. Ya está nuestra derivada. Originalmente siempre fue con respecto a x. Esto que hacemos es como un paso intermedio para facilitarnos los cálculos. Entonces, sería, arriba nos quedaría 2x y abajo nos quedaría 3 veces u a la 2/3. Reacomodamos para que nuestras potencias siempre sean positivas. Entonces tenemos 2x sobre 3u a la 2/3. Sustituimos 3 veces u a la 2/3. ¿Cuál es u? U es x cuadrada más 1. Y aquí ya estaría aplicada la regla de la cadena. ¿Alguna pregunta? No, Miss. ¿No? La regla de la cadena no es difícil si identificamos bien la composición, porque si desde ahí estamos mal, pues todo lo que hagamos, aunque nuestros cálculos estén correctos, pues no nos va a dar el resultado que es. Entonces, vamos a ver otro ejercicio.
voy a derivar menos 7 sobre 2x menos 3 a la 2. A veces, antes de empezar a aplicar regla de la cadena del producto del cociente, es más sencillo si primero reescribimos. Entonces, aquí tendría menos 7 veces 2x menos 3 a la menos 2. Es más sencillo aplicar la regla del producto que la regla del cociente. Entonces vamos a derivar esto, así que vamos a identificar la composición. Y es una función de u y u es una función de x. ¿Cuál sería u? X a la menos 2 a la 1/2. No, ahorita todavía no vamos a derivar, nada más vamos a identificar la composición. Y nos debe quedar en función de u y u nos debe quedar en función de x. ¿Qué tomaríamos como u y qué tomaríamos? ¿Qué tomaríamos como u y qué tomaríamos como y? Como es una composición, generalmente u es todo lo que esté dentro de un seno, coseno, una raíz, una potencia, un paréntesis, lo que sea. Entonces aquí vamos a tomar como u 2x menos 3. ¿Qué tendríamos que hacerle a la u para que nos dé esta función? Multiplicarlo por menos 7 y elevarlo a la menos 2. Exactamente. Entonces tendríamos 7 veces u a la menos 2, tomando en cuenta que u va a ser el 2x menos 3. Ahora sí, aplicamos la regla de la cadena. Lo que yo quiero es calcular la derivada de y, es decir, derivamos y con respecto a x. Para que eso se logre, primero necesito derivar y con respecto a u. ¿Cuál es y? 7 veces u a la menos 2. Y eso lo voy a multiplicar por la derivada de u con respecto a x. ¿Cuál es u? 2x menos 3. ¿Cuál sería la derivada de u? ¿Y el 7 ya no es negativo, Miss? Ah, sí, siempre lo fue, solo se me olvida. Gracias. Ah, es que lo olvidé desde acá. Ahí está. ¿Cuál sería la derivada? Por la regla de la constante, primero sacamos el 7. ¿Y la derivada de u a la menos 2? 14u. 14u. Bueno, déjame ver, lo voy a dejar indicado y ahorita lo efectuamos. Menos 2u a la menos 3, porque sería menos 2 y menos 2 menos 1. Ahorita efectuamos la multiplicación y simplificamos. Ahora hay que calcular la derivada de 2x menos 3. Pues solamente 2. Y entonces aquí tendría menos por menos me va a dar positivo. Y tengo 7 por 2, 14 y por 2, 28u a la menos 3. Reescribimos y tendríamos 28 sobre u cúbica. Realizamos la sustitución, siempre fue con respecto a x, eso es solo un paso intermedio. 28 sobre u al cubo. ¿Cuál es u? 2x menos 3. Y aquí estaría aplicada la regla de la cadena.
¿Alguna pregunta? No, Miss. No, Miss. Muy bien. Siguiente ejemplo. Aquí tengo x cuadrada por raíz de 1 menos x cuadrada. Debo aplicar una sola composición, así que, por ejemplo, en esto, lo que me conviene es primero aplicar la regla del producto y después aplicar la regla de la cadena cuando yo tenga que derivar esta raíz. Entonces, primero la regla del producto. Aquí sería la derivada de y es igual a la primera por la derivada de la segunda. Más la segunda por la derivada de la primera. Para derivar esta es donde yo voy a aplicar la regla de la cadena. Entonces, ahí vamos a identificar nuestra composición de funciones. Para derivar esa tendríamos que tomar como u 1 menos x cuadrada. Y entonces tomaríamos como, esta no sería y, vamos a llamarle y2, ya tenemos una y. Y2 sería u a la 1 medio. De esa manera tengo u a la 1 medio y u tiene que ser 1 menos x cuadrada. Y por la regla de la cadena, aplicado solamente a esta parte de aquí, tendría que esto es igual a x cuadrada y aquí vamos a aplicar regla de la cadena. Primero derivamos y con respecto a u y y es u a la 1 medio. Y luego derivamos u con respecto a x. U es 1 menos x cuadrada. Esto era nada más para derivar la raíz, que es esto que aparece aquí. Más 1 menos x cuadrada y la derivada de x cuadrada, 2x. Realizamos la multiplicación. Bueno, no es cierto, todavía la derivada. X cuadrada por, si derivamos u a la 1 medio, ¿cuál sería la derivada? Un medio de u a la menos un medio. 1 medio de u a la menos 1 medio. Y luego la derivada de 1 menos x cuadrada. Menos 2x. Menos 2x. Ay, acá se me anda olvidando el 1 medio. Esto es la raíz, esta es la raíz. Y como no puedo simplificar, nada más lo vamos a indicar aquí. Más 2x por 1 menos x cuadrada a la 1 medio. Simplificamos todo esto, que en realidad es un producto este por este por este. Tengo más por menos, eso va a quedar negativo. Tengo x cuadrada y 2x. 2x cúbica sobre 2 por u a la menos 1 medio. ¿Cuál es u?
1 menos x cuadrada. X elimina este. Más 2x por 1 menos x cuadrada a la 1/2. Aquí podemos factorizar. Vamos a factorizar 1 menos x cuadrada a la menos 1/2. Uno menos x cuadrada a la menos 1/2. Para que me dé este término de aquí, yo necesito multiplicar por menos x cúbica. Más. ¿Por qué cantidad multiplicaría este para que me dé esto de aquí? Por 2x por 1 menos x cuadrada a la 1. Si hago la multiplicación de este por este, como es la misma base, los exponentes se suman y voy a tener menos 1/2 más 1, 1/2 positivo, que es el que tengo aquí. Entonces, a la 1. Hasta ahí ya está factorizado. Vamos a simplificar esto que tenemos aquí. 1 menos x cuadrada a la menos 1/2. Simplificamos, tengo menos x cúbica más 2x por 1 menos 2x por x cuadrada. 2x cúbica. Entonces, simplificando esto, tendría 2x menos 3 veces x cúbica. Y pasamos de una vez este que tiene exponente negativo como 1 menos x cuadrada a la 1/2. Habíamos terminado de derivar desde este punto de aquí, derivar y sustituir. Sin embargo, pues hay que llevarlo todo a la forma más simple que se pueda. ¿Alguna pregunta? Miss, yo tengo una duda. Sí. ¿Por qué quedó menos 2x cúbica ya hasta abajo? Bueno, una antes de acabar. Ahí. Realicé la multiplicación. Como este tiene potencia 1, en realidad solo es el producto de este por este. 2x por 1, 2x. Y luego 2x por menos x cuadrada, más por menos, me queda este menos. Y menos 2 veces x al cubo. Tengo 2 aquí y una acá. Realicé la multiplicación de estas. Ah, ok, Miss. Gracias. Me espero, ya nos pasamos al siguiente. Vamos. Otro ejemplo, aquí esta es una muy sencillita. Voy a derivar el seno de 1 menos x cuadrada, por fórmula directa no sale, así que tenemos que aplicar la regla de la cadena identificando la composición. Si tomamos como u 1 menos x cuadrada, entonces y debería ser el seno de u. Acá anda. Por la regla de la cadena, la derivada de y tendría que ser la derivada primero, la derivada de y con respecto a u. Y es seno de u. Y luego la derivada de u con respecto a x. U es 1 menos x cuadrada.
Aquí sería la derivada del seno coseno de u. Y luego la derivada de 1 menos x cuadrada menos 2x. Acuérdense, todo lo que no es parte del argumento, mejor hay que ponerlo del lado izquierdo. 2x por coseno de u. Y como u es 1 menos x cuadrada, entonces tendríamos menos 2x por el coseno de 1 menos x cuadrada. Y así es como quedaría. En ocasiones se aplican primero las reglas de producto cociente antes de la regla de la cadena, como aquí, y en otras es primero la regla de la cadena y luego la del cociente, dependiendo de cómo esté la composición de funciones, como aquí. Para derivar esta, nosotros primero identificamos u. U sería 3x menos 1 entre x cuadrada más 3. Y entonces, para que nos diera y debería ser u al cuadrado. Identificando esa composición, ahora sí, aplicamos regla de la cadena. La derivada de y será primero la derivada de y con respecto a u. Y es u cuadrada. Y luego la derivada de u con respecto a x. U es 3x menos 1 sobre x cuadrada más 3. Entonces, aquí vamos a tener la derivada de u cuadrada 2 veces u a la 1. Y para la derivada de este, pues tendríamos que aplicar la regla del cociente. Para la regla del cociente nos quedaría nuestro denominador al cuadrado. Y arriba tendríamos la segunda función por la derivada de la primera. Menos la primera función por la derivada de la segunda. Vamos a ponerla en negro. Que sería la derivada de x cuadrada más 3. Todo esto es nada más para la regla del cociente. Acá tendríamos 2 veces u. Aquí ya podemos sustituir. 2 veces u sería 2 veces 3x menos 1 sobre x cuadrada más 3. 2 veces u que multiplica a... Arriba voy a tener x cuadrada más 3. Y la derivada de 3x menos 1 simplemente es 3. Menos 3x menos 1. Y la derivada de x cuadrada más 3, 2x.
Todo esto entre x cuadrada más 3 al cuadrado. El denominador no cambia. Lo que vamos cambiando es el numerador conforme lo vamos simplificando. Dos veces 3x menos 1 entre x cuadrada. Bueno, vamos a reescribirlo. 3x menos 1 entre x cuadrada más 3. Y acá tendríamos x cuadrada más 3 al cuadrado. Arriba simplificamos y tenemos 3x cuadrada más 9. De esta voy a tener 3 por 2, 6, 6x cuadrada y como se están restando, pues lo indicamos. Menos 1 por 2x me va a quedar menos 2x. Por este menos, más 2x. 2 veces 3x menos 1 que multiplica a, tengo 3 y menos 6, menos 6x cuadrada, más 2x, más 9. Y todo esto entre x cuadrada más 3 al cubo. Una vez realizamos la multiplicación de esta por esta. Y ya por último, pues nada más vamos a simplificar el numerador. Multiplicamos de una vez por 2, por 3 y todo esto. Tendría más Miss, no es menos 3, x cuadrada. en x cuadrada menos 3. Ajá. ¿En cuál? Y que es 2 por 3x menos 1 por, y que era menos 6x cuadrada más 3x cuadrada. Y lo dejo como Como menos 6. Sí, es cierto, es menos 3. Menos 3. Y de una vez para que me queden solo dos términos voy a hacer esta multiplicación. El 2 por 3x menos 1, 6x menos 2. Y ahora sí, a multiplicar todo. 6x por menos 3x cuadrada, menos 18x cúbica. 6x por 2x, 12x cuadrada. 6x por 9. Y luego menos 2 por menos 3x cuadrada. Menos 4x. Y más 18, menos 18. X cuadrada más 3 al cubo. Agrupamos términos semejantes. El más grande es menos 18x cúbica y es el único. Y luego tengo más 12 y 6x cuadrada. Y menos 4 y más 54. Más 50x. Y menos 18. Ahora sí. Creo que ya no me sobra ni me falta ningún término. Y todo esto entre x cuadrada más 3 elevado al cubo. Esta sería la respuesta. Ya está todo simplificado. Derivamos y simplificamos. Entonces el ejercicio ya está resuelto.